Y arrancamos. Bueno, va a ser una clase bastante intensa. Vamos a ver si llegamos a ver todo, si no quedará un poquito para el viernes. Volví. No sé qué pasó. Bueno, ahora sí. Ahí les vuelvo a compartir. Y comenzamos entonces con lo de hoy. Les decía que va a ser una clase más o menos intensa en cuanto a cantidad de cosas. Vamos a tratar de llegar a ver todo, si no, seguimos el viernes. Y bueno, también les subí ahí en el cronograma, les puse todas las actividades con las que vamos a trabajar de límite y los ítems sugeridos. No es necesario que de la guía, digamos, que hagan nada más que lo que figura en ese cronograma, como para que se organicen. Y bueno, eso, cualquier cosita me van preguntando. Bueno. Entonces vamos con la tercera clase de límite y vamos a ver límites infinitos y límites al infinito, que son dos tipos nuevos de límite, digamos, que todavía no estuvimos trabajando mucho. Bueno, para esto lo que pensé primero era trabajar con el límite de cocientes de funciones, sobre todo como para poder relacionarlo un poco con lo que veníamos trabajando en la clase pasada. Bueno, no sé si recordarán que estuvimos trabajando con límite y con continuidad y que habíamos llegado a ver que básicamente la continuidad nos era una herramienta muy útil para calcular límites, ¿sí? ¿Qué pasaba si yo tenía una función que era continua en un punto y quería calcular el límite en ese punto? ¿Se acuerdan? La imagen existía. Sí, si era continua la imagen existía, el Sí, límite también. Y también. los límites laterales eran iguales. O sea, si el límite existe, los límites laterales son iguales. Ajá, si el límite existe es porque los laterales existen y son iguales. Pero si la función era continua en el punto, o sea, todo existía y además era todo igual. Entonces el límite lo calculamos valorizando la función. ¿Se acuerdan que hablamos de los límites que eran límites por reemplazo? Simplemente reemplazaba la función en el valor de x y ese era el valor de mi límite y era muy sencillo y éramos todos felices y la matemática nos gustaba. Y después también habíamos visto que en general las funciones eran continuas, que sus operaciones también daban funciones continuas, o sea que en general las funciones eran continuas. Y podíamos calcularlos así, salvo en algunos casos, y que de repente esos casos van a ser bastante importantes. De hecho, todo lo que va en derivada, que es el próximo tema, son límites de este estilo. Entonces, o sea, no es menor esto lo que vamos a ver ahora. Bueno, cuestión que la mayoría de las funciones son continuas y cuando teníamos un cociente de funciones, supónganse acá tengo el límite cuando x tiende a de un cociente de funciones. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si mi función f del numerador tendía a un número real y mi función g tendía a un número real? Primero, ¿este límite lo iba a poder calcular siempre de manera sencilla? ¿Cuánto me daría si las funciones fueran continuas y el numerador diera a y el denominador diera b? El límite de f de x sobre el límite de g de x. Bien, y el límite de f daría a y el límite de g daría b. O sea que me quedaría un cociente a sobre b. Claro. Bien, eso entonces el resultado sería a sobre b. Sí. Bien. Bueno, en todos los casos, ¿o qué problema tenemos ahí? El problema.
que aparecen los cocientes. Que no puede ser 0. Bien, el problema que tenemos acá es que el denominador no puede ser 0. ¿Sí? Entonces, este límite, digamos, tenemos que incorporar la restricción de que b sea distinto de 0, y ahí sí, sea lo que me dé el numerador y sea lo que me dé el denominador, ese límite lo voy a poder calcular como el cociente de los límites. Entonces, no sé, si a vale 5 y b vale 2, me va a dar 5 medios. Si a vale 3 y b vale 10, me va a dar 3 décimos, etc. Fíjense que a sí puede valer 0, porque 0 dividido cualquier número me da 0. Entonces, ahí tampoco habría problemas con calcular este límite. Pero necesito que b sea distinto de 0, y en todos esos casos, estos límites los voy a poder calcular como los veníamos haciendo por reemplazo sin ningún tipo de problemas. Bien, después, ¿qué otro caso de cociente vimos la vez pasada? En terminaciones, Perfecto, vimos quedan 0, 0 y después tenés que romper la indeterminación. Exacto. Estuvimos trabajando con indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, que le llamábamos, y le llamábamos así porque eran límites, en el segundo caso, en el que tanto el numerador como el denominador tendían a 0, cuando mi x tendía a un valor a. Entonces, en estos casos, justamente, le llamábamos indeterminaciones, y esto, acuérdenselo, o sea, le llamamos indeterminaciones porque, en principio, si el numerador y el denominador tiende a 0, el resultado de eso va a estar, en principio, indeterminado. O sea, hasta que no se rompa esa indeterminación o se salve ese límite, como le quieran decir, no sabemos qué resultado va a dar. Podría dar un número real, un número L real, podría dar más infinito o menos infinito, podría dar que ese límite no existe. A priori no lo sabemos hasta no romper la indeterminación. Bien, y ahora nos falta un tercer caso de límites de cocientes de funciones. Porque fíjense que en el primer caso, el denominador no podía valer 0. Y en el segundo caso, el denominador tiende a 0, pero el numerador también. ¿Qué caso faltaría acá? El numerador distinto de 0 y el denominador 0. Bien, o sea, ese es el caso que todavía no hemos trabajado, ¿sí? Que el denominador valga 0, o mejor dicho, que tienda a 0, y que el numerador va a valer un número que no sea 0. Y ese tercer caso, entonces, es con el que vamos a trabajar ahora. ¿Sí? Un denominador que tiende a 0 y un numerador que tiende a un número que no valga 0. Bueno, ¿qué les parece que puede dar eso? Más infinito, menos infinito. Perfecto. Y eso, ahora vamos a ver bien por qué, pero sí, puede dar más infinito, puede dar menos infinito. Bien, ¿y es una indeterminación? Sí, porque No. no se sabe cuánto da. Bien, o sea, no No, porque sabemos. o sea, pero si vos sabés el signo de lo que está arriba, digamos, y hacia dónde te acercás o sea, si te acercás por izquierda o derecha, sabes que te va a dar o más infinito o menos infinito. Perfecto. O sea, ya vamos a saber, en principio, que va a dar más infinito, menos infinito. Después habrá que ver el signo. Pero, exacto, o sea, a diferencia del caso anterior del 0 sobre 0, sí, no es una indeterminación. Porque solamente se trata de decidir el signo, pero no es que no sabemos en principio cuánto va a dar. O sea, no podría dar un número real, por ejemplo. Ya sabemos que va a dar más infinito o menos infinito. Entonces, esos serían los posibles resultados que tendríamos acá. Bueno, veamos entonces un ejemplo de esto. Pensemos con alguno sencillo, que es hallar este límite.
¿sí? El límite cuando x tiende a 2 de x menos 4 sobre x menos 2. Bien, entonces fíjense que si reemplazamos en el numerador y el numerador tendería a menos 2, un número real distinto de 0, y el denominador tiende a 0. Bien, entonces recién dijeron que esto daba algún tipo de infinito. Eso está muy bien. Ahora, lo que quiero que veamos es una sola vez, como para, por las dudas que alguien no lo haya visto o lo que sea, pero me parece importante que lo puedan ver, aunque sea una vez. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tomo un x, acá tomé como ejemplo 2,00001, un numerito muy cercano a 2, y fíjense cuánto me daría este cociente. El numerador me va a dar, si hacen la resta, les va a dar un número muy cercano a menos 2, y si usan acá el cubo, si lo piensan, les va a dar menos 1, varios nueves. Pero nueves. ¿Sí? Pero básicamente va a dar prácticamente menos 2. Y el denominador, si a este número le resto 2, me va a quedar 0,40 y un 1. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta, y esto sí acordárselo, es que siempre que estén, o sea, yo acá voy a estar dividiendo por un número que es muy chico, o sea, muy cercano a 0, y eso lo van a poder siempre pensar como si estuvieran multiplicando por un número muy grande. ¿Sí? Cuanto más cercano sea a 0 sea el número por el que dividan, mayor va a ser el resultado. Y eso por ahí es una manera fácil de verlo y de acordárselo. Sería como plantearlo como una fracción y después dar la vuelta. O sea, te queda. Claro, esa es la O manera, uno. Sí. esa es la manera más fácil de verlo. Después esto no va a tener que hacer nunca en sus vidas. Es simplemente para acordárselo y ver de dónde viene de una manera sencilla. Una manera muy sencilla es esta, pensar este número como 1 dividido, tengo 5 ceros. O sea, 1 dividido, un 1 seguido de 5 ceros. Entonces, si expreso esto, digamos, si también lo puedo expresar como al numerador menos 1,9999 por el recíproco de esto, o sea, por 100.000, básicamente. Y entonces, cuanto más pico sea el denominador, por ejemplo, si acá en vez de poner 5 ceros adelante del 1, pongo 10 ceros, acá voy a estar multiplicando por un 1 seguido de 10 ceros. ¿Sí? Entonces, cuanto más chiquito sea el denominador, más grande va a ser el resultado. Y entonces, en este caso, esto me daría, si corro de coma para allá, ¿sí? Me quedan menos 1,99990, creo. Está prácticamente menos 200.000, supónganse. Bien, entonces, si yo tomo x cada vez más cercanos a 2, ¿a qué tendería el resultado del límite? A menos Menos infinito. infinito. Si tomas más valores, Ujú. o sea, cercanos a 2 por derecha. Exacto. O sea, si yo me acerco cada vez más a 2, acá veo que esto me va a dar cada vez más negativo, entonces cada vez me va a dar más cercano a menos infinito, ¿sí? Y ahora, lo importante, lo que quiero que vean acá más que nada de este procedimiento, es que yo acá me estoy acercando para x mayores que 2, o sea, me estoy acercando por derecha, y fíjense qué pasa, el numerador siempre va a tender a menos 2, sea que sea menos 1,99 o sea que sea menos 2, algo, pero siempre va a tender a menos 2. Ahora, el denominador puede ser que tienda a 0 de esta manera,
por los positivos. Sí, fíjense que si tomo valores más grandes que 2, cuando le reste 2, esto siempre me va a dar mayor que 0. Y fíjense que esto es re importante, porque en este cociente yo veo los signos y me queda negativo sobre positivo y me da este negativo. Pero si fueran los dos negativos, el resultado me quedaría positivo. Entonces, cuando trabajamos con este tipo de límites, donde sí, eso, donde mi numerador tiene un número distinto de 0 y mi denominador tiende a 0, muchas veces vamos a necesitar trabajar de manera separada los límites para ver si tienden a más infinito o a menos infinito. ¿Sí? Porque yo sé acá a priori que el resultado va a ser un número muy grande o muy chico, ¿sí? Me va a dar muy positivo o muy negativo, pero para ver el signo me importa, digamos, si mi denominador tiende a 0 por los positivos o por los negativos. Entonces ahí lo tienen acá, ¿sí? Que necesitamos saber si esto tiende a 0 por derecha o por izquierda. Y en general vamos a plantear, ¿sí?, los límites laterales. Yo, al plantear los límites laterales, me saco ese problema de encima, o lo puedo resolver, mejor dicho, de que puedo indicar, digamos, a qué tienden numerador y denominador, y lo puedo indicar con sus signos respectivos. Entonces, vamos primero con este caso, que es el que hicimos recién. Pensamos un número más grande que 2. Dijimos que el numerador tiende a 2, no, a menos 2. Y fíjense que del numerador no me importa si tiende a menos 2 por izquierda o por derecha. Lo único que me interesa de este valor es su signo. En este caso es menor que 0. Y el denominador, dijimos, pensábamos un número más grande que 2 menos 2, siempre me va a dar positivo. Entonces esto tiende a 0 y lo solemos escribir así, igual que en los límites. Si a 0 por derecha o a 0 por los positivos. Y entonces yo acá ya sé que tengo número sobre 0, me va a dar infinito. Y después negativo sobre positivo, signo negativo. Y entonces este es el resultado de mi límite cuando x tiende a 2 por derecha. Bien. ¿Y qué pasa con este otro? Eso tengan cuidado que hay veces que les va a dar, por ejemplo, si este me dio menos infinito, a veces el otro les va a dar más infinito, pero también podría darle menos infinito. O sea que también siempre tienen que verificarlo. ¿Cómo les queda en este caso? También está el numerador tendiendo a menos 2. Bien, el numerador eso no cambia. Y abajo te queda negativo, porque estás restando un número, o sea, X sería un número más chico que 2. Exacto. Ahí abajo nos va a quedar negativo, ¿sí? Porque voy a tomar un número, no sé, 1,999 menos 2 y me va a dar un número negativo. En este caso, o sea, lo pueden pensar, digamos, que si un número más chico que 2 le resto 2, me va a quedar negativo. Entonces me voy a acercar siempre por los negativos. Pero si por ahí la función del denominador es un poco más complicada, en este es uno de los casos donde a mí por lo menos me resulta útil usar un valor de prueba. ¿Sí? Por ejemplo, probar con la calculadora 1,9999, hacer la cuenta y ver si me da un número muy cerquita de 0 positivo o negativo. Sí, eso también lo pueden usar acá y es válido. Total, lo único que necesitan ese valor de prueba es ver si les da positivo o les da negativo. No, ninguna otra cosa. Bien, y de vuelta al mismo razonamiento. Número sobre algo que tiende a 0 me va a dar algún tipo de infinito. Negativo sobre negativo, positivo.
Bien. Mm, Bueno, y ahora, si pensamos los límites, lo que, digamos, lo que voy a decir ahora no es del todo correcto, digamos, porque los límites que veníamos trabajando la semana pasada, o sea, los límites que dan como resultado un número, se llaman límites ordinarios. Y este es un límite infinito. O sea, como que la definición formal, que no la vemos, son diferentes esos límites. Pero sí hay algunas cosas que las podemos pensar igual. Por ejemplo, ¿qué dirían del límite cuando... O sea, ¿qué escribirían si tuvieran que decir qué pasa con el límite cuando x tiende a 2? Siendo que los límites laterales me dieron más infinito y menos infinito. Que no existe. Bien, Que por izquierda son cada vez más chiquitos, cada vez más negativos, y que por derecha son cada vez más positivos. perfecto, ambas cosas. Pero, digamos, si queremos hallar o dar el resultado ¿sí? de este límite, viendo que los límites laterales nos dieron uno más infinito y otro menos infinito, o sea que nos dieron diferentes tendencias, ¿sí? Este límite en sí, este límite no existiría. Si los dos no hubiesen dado menos infinito, podríamos poner que este límite da menos infinito, y si los dos hubiesen dado más infinito, podríamos poner que el límite da más infinito. Bien, ahora, fíjense que hallamos este límite de esta, cuando x tiende a 2 de esta función. ¿Y qué pasa gráficamente? O sea, ¿qué función es esa? ¿Qué tipo de función es? Porque justo cuando estamos trabajando es una función que podemos graficar. Demográfica. Homográfica. Bien, una homográfica y tiene una asíntota horizontal y una asíntota vertical, como toda homográfica. ¿Qué pasa con la asíntota vertical? ¿Es uno? La, Perdón. bien, Dos. bien, teníamos una asíntota que era la horizontal, que hacíamos como el cociente de las coeficientes de las x. La horizontal es 1. Ahí va, claro. Ujú. Y la vertical era en el x que estaba por fuera del dominio, que eran 2. Si en 2 voy a tener la asíntota vertical. Y ahora es un dibujo así muy, muy malo. Total, ya lo borro. Pero entonces tendríamos una asíntota horizontal en 1 y la asíntota vertical en 2. Entonces, ¿se acuerdan cuando estuvimos haciendo homográficas? Qué horror. Teníamos las dos ramas, veíamos las asíntotas, y acá ya vemos que, o sea, viendo estos límites, sí, vemos que esto se relaciona con lo que sabíamos de homográfica. Y acá, de hecho, veo que cuando me acerco a 2 por izquierda, mi función tiende a más infinito, o sea que cuando me acerco a este valor desde la izquierda, mis imágenes crecen. Entonces, acá tendría mi rama de hipérbola así. Y cuando me acerco a 2 por derecha, me da menos infinito. O sea, cuando me acerco desde la derecha hacia x, mis imágenes se hacen cada vez más negativas. Entonces ahí me quedaría... sí, o sea, podemos ver la aplicación de este límite a esta función ya conocida. Lo interesante es que este mismo criterio, digamos, o sea, sí, usar un límite para resolver el límite de una función desconocida y ver que nos da más o menos infinito, nos sirve para poder sacar esta información de otras funciones que no conozcamos. Acá está el gráfico de la función un poco más linda. GeoGebra dibuja mejor que yo. Entonces, bueno, contemplemos la función. Bueno, y entonces,
una de las cosas, o sea, lo que vamos a ver hoy, lo que estamos viendo hoy de límites infinitos y el infinito, está muy relacionado con las asíntotas. Fíjense, acá mi límite me dio más infinito y menos infinito. Gráficamente, es esta homográfica, y cuando x tiende a 2 vemos el comportamiento de la función que se relaciona con estos límites, que crece la función o decrece sin tope. Y en x igual a 2 tengo una asíntota vertical. Entonces, hay una relación entre las asíntotas y los límites. Fíjense que el límite es un concepto del cálculo, un concepto analítico. Si yo calculo un límite y hago las cuentitas y me da un número más infinito, menos infinito. Y la asíntota es algo gráfico. Entonces, ¿cómo definimos asíntota vertical? Básicamente, a partir de los límites. ¿Y qué tiene que pasar para que yo tenga una asíntota vertical en una gráfica? Esto antes de dar la definición, que ya la vieron en teoría, pero quiero que la pensemos un poco. Supónganse que mi función, supónganse que esto se va. Tipo que me quedo únicamente con el lado izquierdo de la gráfica. Hasta 2. X igual a 2 seguiría siendo asíntota vertical intuitivamente. Sí. 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 Sí, eso lo ven, eso se ve claro, me parece. O sea, veo acá que mi función se acerca hasta acá y es una asíntota. Entonces, fíjense que yo no necesito que mis dos límites, cuando me acerco al valor, se valgan más infinito o menos infinito para que exista la asíntota. Con que uno solo, por ejemplo, si acá ya con acercarme a 2 por izquierda, con que me dé infinito, ya es asíntota vertical. Y fíjense también que no me importa si tiende, o sea, si mi función se acerca, o sea, tiende a más infinito o si tiende a menos infinito. O sea, si acá tuviera la gráfica hacia abajo, o si tomara el lado derecho de la gráfica, cualquiera de las opciones, seguiría teniendo asíntota vertical. Entonces, lo que ustedes necesitan para tener una asíntota vertical en una gráfica es que, en este caso, la asíntota es de ecuación x igual a 2. Entonces necesito que cuando mi x tiende a 2, ya sea por izquierda, o ya sea por derecha, o ya sea por ambos lados, alguno de esos límites me dé algún tipo de infinito. ¿Sí? Con que cualquiera de los límites laterales me dé más infinito o menos infinito, ya voy a poder asegurar que tengo una asíntota vertical. Y entonces, esa es la definición que la tienen en el libro y que también la tienen expresada acá. ¿Sí? O sea, quería que lo charlemos un poco porque después en la definición ven un montón de límites y en realidad lo único que les está diciendo es esto. O sea, lo que les expresa acá son las distintas posibilidades de límites. O sea, que x tienda a A por derecha, que x tienda a A por izquierda o que x tienda a A. Si cualquiera de estos casos me da más infinito o menos infinito, entonces x igual a A va a ser una asíntota vertical de la gráfica de f. Por eso les decía antes que la asíntota es un concepto gráfico. Bien, y estos límites que aparecen acá, límites cuando x tiende a un número real que me dan como resultado más o menos infinito, son límites infinitos. Bueno. Vamos con el 22, que es un poco para trabajar con esto y de hecho en el mismo enunciado de la actividad 22 del libro, página 169, tienen también la definición de asíntota que yo les escribí recién.
Y entonces lo que se nos pide acá es indicar si existen las ecuaciones de las asíntotas verticales. Bueno, entonces fíjense que tienen varios ítems para hacer. Vamos con el G. Elegí uno ahí un poco molesto. Bien, fíjense que lo que está pidiendo el enunciado, o sea, lo que les da es una función, una ley de una función y... ok. Y tenemos que ver si hay asíntotas verticales en su gráfica. Entonces, los límites que vamos a tener que plantear tenemos que decidirlos nosotros. O sea, no podemos plantear infinitos límites cuando x tiende a distintos valores y empezar a probar. Porque nos volveríamos monos. Ahora, ¿en qué posibles valores de x veríamos si tenemos asíntotas verticales? Viendo el tipo de función que tengo acá. 1. -1 y 1. Ahí, claro, sí, sí. Bien, 1 y Uno y menos 1. uno. Exacto, o sea, lo que teníamos que ver primero, o sea, algo que podríamos ver que no estaría de más, es el dominio de la función. Vamos a ir viendo que el dominio, digamos, se va a relacionar con los valores donde podamos buscar así, donde nos convenga buscar asíntotas. Y que acá, básicamente, el denominador es una cuadrática y tanto 1 como -1 hacen que el denominador valga 0. Entonces, 1 y -1 son los valores que vamos a sacar del dominio. Y un poco por lo que habíamos hablado antes, o sea, lo que vemos es que en cualquier, está bueno que lo puedan relacionar de por qué no puedo tener asíntotas en otro lado. En cualquier otro valor que no sea 1 menos 1, cuando calcule alguno de estos límites, cuando x tienda a un valor, me va a quedar un cociente, el denominador no va a valer 0, va a ser un cociente de funciones continuas, y estaríamos en este primer caso que vimos acá, en el primero. El límite del cociente me daría a sobre b, el resultado me daría un número. Y yo lo que necesito para tener una asíntota vertical es que el resultado me dé más infinito o menos infinito. Entonces necesariamente necesito buscar en los valores donde el denominador se haga 0. Entonces x igual a -1 y x igual a... x igual a -1. Bueno, ¿qué pasa en cada uno de esos casos? ¿Qué pasa cuando x tiende a 1, por ejemplo? Te queda 0 sobre 0. Bien, reemplazo. El denominador ya sabemos que va a tender a 0. Y el numerador, si vemos, también va a tender a 0. O sea que ahí lo que tenemos es una indeterminación. ¿Sí? No sabemos, digamos, no necesariamente vamos a tener una asíntota vertical ahí. Estaríamos como en un caso de los de la vez pasada. ¿Sí? Tenemos que romper la indeterminación y ver qué es lo que pasa ahí. Pero, digamos, el numerador tiende a 0 y el denominador también. Bien, ¿cómo procedemos en este caso? A romper la indeterminación. A romper la indeterminación. O sea, Perfecto. Entonces acá factorizábamos. Si se acuerdan que teníamos un cociente de polinomios, ambos tendían a 0. Factorizamos el denominador en este caso, como una diferencia de cuadrados. X menos 1 por x más 1. Y ya acá
cuando cancelábamos estos x menos 1 y me quedaba directamente. Bien. Con esto rompía la determinación y cuando x tendía a 1, en el numerador me quedaba un 1 y en el denominador me quedaba un 2, o sea, un medio. Entonces ahí, si lo relacionamos un poco con lo que habíamos visto la vez pasada, en 1 no tengo imagen, porque no es parte del dominio. Y cuando me acerco a 1, las imágenes se acercan a un medio, y existe el límite. Entonces ahí lo que iba a tener era una perforación en la gráfica. Lo podíamos pensar así. Pero lo que seguramente, o sea, no voy a tener una asíntota vertical, que es lo que nos interesa ahora. Entonces en x igual a 1, no hay asíntota. Claro, claro. Ahí te estaría quedando un cociente de límites, pero vos querés que te quede un cociente de nada, numerador distinto de cero y límite tendiendo a cero. Claro, yo creo que el resultado del límite, ya sea por izquierda o por derecha o a 1 directamente, me dé algún tipo de infinito. Acá ya vi que el límite me da un medio, o sea que los laterales también valen un medio, o sea que la definición de asíntota, digamos, no se me va a cumplir. Puedo asegurar de que ahí no voy a tener asíntota, y también puedo asegurar eso, que mi gráfica, cuando mis x se acerquen a 1, las imágenes se van a acercar a un medio de ambos lados. Y justo en 1 no voy a tener imagen porque no es parte del dominio, por eso digo que voy a tener como una curva perforada, pero no una curva que tienda asintóticamente a nada. Bien, en cambio, si planteamos el otro límite, voy a hacer un poco más grande. O sea, cuando x tiende a menos 1, acá sí, digamos, el numerador tiende a, Menos 2. nuevamente como antes, a menos 2, ¿sí? Y el denominador tiende a 0. Y entonces ahí tendremos que ver qué pasa. Ahora, fíjense, algo que por ahí interesante. Bueno, no puedo. Bueno. Fíjense, el numerador tiende a menos 2 y el denominador tiende a 0. Más allá de que no sepamos qué tipo de infinito voy a tener en los laterales, sí sé que los límites laterales me van a dar algún tipo de infinito. O sea que yo ya acá podría como ya asegurar de que voy a tener una asíntota vertical en menos 1. Entonces un poco, si nos acotamos a lo que pide la actividad, que es indicar la ecuación de la asíntota vertical, podría ya asegurar que va a existir una asíntota vertical en x igual a menos 1. Ahora, en general, y más allá de que esto respondería estrictamente lo que pide el enunciado, en general nos interesa, ¿sí? Saber, es como un dato importante, saber cómo hacer esa asíntota. O sea, yo grafico mi asíntota en x igual a menos 1 y cómo grafico mi función cerca de la asíntota. La hago yendo hacia arriba, yendo hacia abajo. O sea, es como una información re importante de la gráfica. Entonces, es algo que siempre calculamos.
Mm, Bien, abajo, acuérdense, o sea, cuando yo reemplazo en el denominador, reemplazo la x por -1, y entonces lo que elevo al cuadrado es -1, entero. Y el resultado me da 1 positivo. Y después de ese 1 le resto 1 y me da 0. Profe, no entiendo por qué, eh, ¿cómo sabes que va a haber una asíntota vertical en x-1? Porque alguno, o sea, lo vamos a hacer ahora, pero ya, ¿cómo se dice? O sea, ya que el numerador tiende a un número distinto de 0, que el denominador tienda a 0, ya hace que cuanto más me acerque, digamos, al -1 en este caso, y más esto se acerca a 0, va a pasar este comportamiento de voy a dividir un número sobre algo que tiende a 0, y eso me va a dar algún tipo de infinito. Ahora, cuando separemos en límites laterales, para lo único que va a hacer es para ver el signo al que me acerco, al 0, y para ver el signo del cociente, o sea, si me queda negativo sobre negativo o negativo sobre positivo. Pero ya el hecho de hacer un número constante, digamos, sobre algo cada vez más chiquito, ya ese resultado me va a dar un número muy grande en valor absoluto, sí o sí. Entonces, como que ya puedo, digamos, adelantarme a saber que va a pasar esto, ¿no? Que los límites laterales me van a dar, como la definición, más infinito o menos infinito. Todavía no sé si va a ser más infinito o menos infinito. Pero como que ya puedo adelantarme un poco y asegurar que va a haber una asíntota vertical. De todas maneras, como que recién estamos arrancando el tema. O sea, si todavía eso no les resulta tan obvio, no tiene por qué. Pueden plantear los límites laterales y verlo después. Y también es eso que va apareciendo con el tiempo, esa práctica. Fíjense, planteamos entonces acá los límites laterales. Acá entonces cuando me acerco a -1 por izquierda, por ejemplo. El numerador va a seguir teniendo -2, eso no va a cambiar. Y el denominador va a seguir, o sea, el denominador va a seguir teniendo 0, eso tampoco va a cambiar, pero sí voy a poder indicar con qué signo. Quedaría con signo, o sea, negativo si venís por izquierda y te queda menos sobre menos y más, ¿puede ser? Puede ser, todo puede ser. A ver. Ya. Acá es donde les decía lo de los valores de prueba que pueden usar. Puede ser -2, ¿Cómo? puede ser -2. Quedaría un número positivo. Menos 2,999 Ok. de x a Claro, la a ver, 2, o sea, al cuadrado, menos 1. ¿qué valor probaría entonces? ¿-2 o cuál otro? -2. Bien. Sí, yo lo único que me interesa es saber el signo, así que Sí, igual no si tiene infinito. yo les recomendaría, o sea, si van a usar el método, si no, lo hacen por otro camino, pero si van a usar ese método que es como, que tiene, digamos, su cuestión de... es como una ayuda. O sea, si van a usar ese método, usen un valor cercano, realmente, al -1, porque de -1 a -2 pueden pasar cosas, según el tipo de función que tengan. Y se supone que esto lo van a usar con funciones no tan conocidas. Entonces, prueben un valor más cercano. Tipo -1,001, algo así. Ok, ok. O sea, acá es una cuadrática, no van a tener problema, pero podría ser que sí. Cuanto más cercano, mejor. Entonces tomo así un valor, por ejemplo, -1,001 al cuadrado me va a quedar positivo y un número mayor que 1.
¿sí? No es la calculadora. Y después cuando eso de reste, entonces número, Ah, claro. número mayor que 1 menos 1, positivo. Me va a quedar positivo. Entonces acá, esto va a tender a 0 por derecha. Y entonces, menos 2 sobre algo que tiende a 0, ya sabemos que va a ser, bueno, ya sabemos que va a ser infinito. Negativo sobre positivo, negativo. Profe, Sí, una pregunta, pero sería de otra cosa. sí, decime. ¿Qué pasa si en vez de tener x al cuadrado abajo tenés raíz de x? Queda también indeterminado. Sí, también queda indeterminado. Y ahí los límites que son con raíces que también son indeterminaciones. O sea, lo estamos viendo acá de las no, cualquiera. En este caso que estamos viendo ahora, te seguiría quedando menos 2 sobre 0 a lo que tienden. O sea que no sería Sí. Por una ahí cambia el dominio, ¿no? No estaría perforada, capaz. Ah, no dije nada mejor. A ver. Habría que No, ver. no, sí, sí, sí. O sea, habría que pensar bien el ejemplo. Si fuera raíz de x, a menos 1 directamente no podría tender. O sea, yo lo que planteo es todo igual menos ese x al cuadrado que sería raíz de x. Claro, o sea, si vos acá tuvieras raíz de Pero x, el si tenés dominio. raíz de x, no te haría un imaginario si pones menos 1. Claro, o sea, en realidad no. O sea, el dominio ya serían los reales positivos, que es el 0, menos el 1. Y aparte, Y entonces este límite no tendría sentido plantearlo directamente. Y cuando x tiende a 1, Y cuando x. Y y ahí sí, ¿no? sí, cuando Es x tiende positivo. a. Igual, cuando x tiende a 1, ahí lo que te quedaría es una indeterminación, 0 sobre 0. Y las indeterminaciones de tipo 0 sobre 0, como que según el tipo de indeterminación, se resuelven de distintas maneras, algebraicamente. La que vimos es la de los cocientes de polinomios, que se resuelven factorizando. Y si les aparece una suma o una resta donde tengan raíces, se resuelven con otro método eh, que no es tan loco ni nada, pero que no lo vemos. Entonces, eso es lo que quería preguntar, de cómo se resolvían. ok. Sí, o sea, lo que tenés que hacer ahí, igual, repito, no lo vemos, pero por ahí si querés. Bueno, el precálculo seguramente eso esté, por ejemplo, o en algún libro así de introductorio, o en el cursillo incluso. Lo que tenés que hacer es racionalizar el numerador o el denominador. O sea, no sé si eso te suena. Multiplicar, digamos, numerador y denominador, en este caso sería por raíz de x más 1. Si tenés raíz de x menos 1, multiplicas por raíz de x más 1 para que te quede una diferencia de cuadrados y después acomodas las expresiones y las simplificas. Después, si querés, te busco algún videíto, algo donde explique, pero es más que nada eso, si te da como curiosidad matemática, porque en sí eso no lo damos ni lo evaluamos. Después de ver derivada, vemos como otra forma más sencilla de resolver los límites indeterminados del tipo 0 sobre 0, entonces directamente lo vemos ahí. Pero como que sí, hay un montón de determinaciones 0 sobre 0 que se resuelven todas con cuestiones algebraicas diferentes que no las vemos.
Ok, profe, gracias. Ni nada. Bueno, estábamos entonces en este otro caso. Sí, el mismo límite, pero acercándonos al 0 al menos 1 por derecha. Y entonces ahí de vuelta, si lo hacen con la calcu, ¿qué valor podrían probar? A veces con los negativos se confunde un poco, tengan cuidado con eso. No sé, menos 0,999. Ya. Sí, bueno, supongan, menos 0,99. ¿Sí? Tengan cuidado con eso que prevén este más. Es un número a la derecha o más grande que menos 1, que con los negativos más grande sería más chico en valor absoluto. ¿Sí? Por ejemplo, menos 0,99. Lo elevo al cuadrado, me va a dar positivo y me va a dar 0,90 y pico, menor que 1. Número menor que 1 menos 1 me va a dar negativo. Entonces acá esto tiende a 0 por los negativos. Y viendo entonces ahora la relación de signos, me va a quedar negativo sobre negativo, positivo. Bien, y fíjense entonces que en esta función nos aparecieron como los dos casos. ¿Sí? Teníamos como dos valores fuera del dominio, dos valores donde el denominador se hacía 0. En uno de los casos resultó ser una indeterminación y el resultado del límite de un número y no hubo asíntota. Y en el otro ya nos da un número sobre 0, un número distinto de 0 sobre 0, y nos quedó una asíntota vertical. Bueno, y vamos con este otro, con el e, que es el logaritmo natural de x menos 3. Fíjense que lo que vimos recién, lo que estuvimos viendo hasta ahora de límites infinitos eran buscar límites, o sea, buscar asíntotas, quiero decir, verticales en cocientes de funciones donde el denominador tendiera a 0. Ahora, dentro de las funciones elementales que vimos, hay otras, que en este caso el logaritmo y la tangente también, que ya de por sí son funciones que tienen asíntotas verticales. ¿Sí? Acá lo que tienen graficado es el logaritmo natural de x, es la función prototipo, que tenía esta forma. Y, bueno, tenemos que hallar si tiene asíntotas verticales, la función logaritmo natural de x menos 3. Bien. Es un corrimiento lateral hacia la derecha. 3 unidades. Exacto. Ahora, lo que me interesa acá, de hecho, sí, mejor. Bueno, sí, vamos por partes. Es un corrimiento lateral hacia la derecha 3 unidades. Perfecto. Ahora, si yo pienso que esto es un corrimiento lateral a la derecha 3 unidades, ya sé que voy a tener una asíntota vertical en x igual a 3. ¿Sí? Pensándolo. Sí, desde lo que sabíamos de funciones. ¿Sí? Como el corrimiento de un logaritmo, tengo la asíntota vertical en x igual a 0, se me corre 3 unidades, me queda en x igual a 3. Ahora, me interesa que lo podamos ver de otra manera también. A ver si les...
No, no les voy a complicar tanto la vida por ahora. Vamos a poco. Pero bueno, ya sabríamos, en principio, cuando sabemos de funciones, que tendríamos la asíntota vertical en x igual a 3. Ahora tratemos de pensarlo desde los límites. Y acá es donde me interesa que lo siguiente. O sea, ya sabemos que estamos en un caso conocido. O sea, ya sabemos que va a dar x igual a 3 la asíntota vertical. Pero me interesa que traten de ver esta nueva lógica para poder usarlo después en casos un poco más complejos. Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos la gráfica del logaritmo natural de x, la prototipo, la que conocemos. Entonces, ¿cuánto valen cada uno de estos límites? Son los límites laterales cuando x tiende a 0, para esta función, viéndolo gráficamente. Menos infinito. Ah, sí. Bien, cuando me acerco a 0 por derecha, esto me da menos infinito. Bueno. Y cuando me acerco a 0 por izquierda, No tendría sentido, me parece. ¿No? perfecto. O sea, sí. O sea, cuando pensarte acercarme a 0 por izquierda implica tomar valores de x menores que 0, que directamente son valores por fuera del dominio. ¿Sí? Entonces, este límite, digamos, más allá de que no existe, porque no existe, pero por ahí directamente no lo planteamos. O sea, podrían ponerle que no existe, solamente que medio que un límite, como vimos antes, pueden existir porque los límites laterales son distintos. Acá directamente es como que, bueno, este límite no existe porque no tiene sentido plantearlo directamente. No porque porque es distinto por ambos lados o lo que sea. Como que no tengo x por los que acercarme, como vemos acá, gráficamente. Entonces, ambas cosas. No planteamos y no existe, pero tiene que ver con una cuestión de cuál es el dominio de la función. Bueno, lo que me interesa de esto es que, así como sabemos estos resultados para el logaritmo natural de x común y corriente, lo que nos va a interesar acá, para poder resolver esto usando límites, es tener en cuenta eso, que así como acá, cuando mi x tiende a 0 por derecha, el resultado me da más infinito, fíjense que lo importante es que, en este caso, sería el límite del logaritmo natural de x. Entonces, más allá de que sea x o sea lo que sea, lo que yo tengo que ver es que lo que está dentro de mi logaritmo, que en este caso es x, tienda a 0 por derecha, para que me dé menos infinito. Entonces, ¿cómo vemos eso en este ejemplo? Fíjense, por ejemplo, yo veo que en x igual a 3, mi logaritmo, digamos, se hace 0. Entonces, en ese valor podría buscar la asíntota. ¿Sí? Podría plantear, por ejemplo, x tendiendo a 3 del logaritmo natural de x menos 3. Y podría plantear esto por izquierda y por derecha. Entonces, les repito, estamos trabajando con un caso sencillo, pero veamos la lógica. Cuando yo me acerco, por ejemplo, a 3 por izquierda, Funciona. claro, lo que les pregunto es, ¿a qué tiende el argumento? O sea, lo que está dentro del logaritmo. Si me acerco a Número negativo. Bien, o sea, 3 menos 3 va a tender a 0. En ambos casos esto va a tender a 0, el argumento. ¿Sí? Porque si reemplazo me da 0. Me queda el logaritmo de 0.
Ahora, lo que está bueno que vean es, bueno, si me acerco a 3 por izquierda, con valores más chicos que 3, al restarle 3, me va a dar negativo. Entonces, el argumento del logaritmo, lo que está dentro del logaritmo, va a tender a 0 por izquierda. Y entonces, pienso, ¿a qué tiende el logaritmo de algo que se acerca a 0 por izquierda? No Y, existe, la verdad. y, es- Porque. y eso es lo que tenemos acá. O sea, lo que planteamos acá para el logaritmo natural prototipo es, cuando x se acerca a 0 por izquierda, vimos que el límite no existe. Entonces acá, más allá de que tengo una función, no tengo solamente x adentro, pero si yo logro determinar que lo que está dentro del logaritmo tiende a 0 por izquierda, puedo plantear ya que este límite no existe. ¿Sí? Por lo que vimos antes. Y de igual manera, cuando me acerco a 3 por los positivos, me va a quedar 3 menos, número más grande que 3 menos 3, me va a quedar positivo. Y entonces acá puedo usar la misma lógica. ¿A qué tiende el logaritmo de un número que se acerca a 0 por los positivos? O sea, como si todo esto fuera mi x. Y entonces eso lo puedo ver acá o pensando en la gráfica. Sé que esto va a tender a menos infinito. ¿Se entiende esa lógica? Y esto, digamos, lo podríamos haber usado con alguna función más compleja, ¿no? Como sim, digamos, así fuera una función que no supiéramos graficar. Pónganse que tuvieran, vamos a hacer un extra. Como para que se vea bien claro esto, porque me interesa que puedan pensarlos de esta lógica. Supongamos que tenemos esta función, logaritmo de x cuadrado. Fíjense, para tener una asíntota lo que necesito en principio es acercarme, o sea, que el argumento del logaritmo tienda a 0 por derecha. ¿Sí? Eso de mínima. Entonces, ¿en qué valores de x podríamos buscar la asíntota vertical? ¿Qué valor de ¿En x cero? hace que el argumento se haga 0? 3. Cero, ¿no? En este caso, sí, 0. O sea, estamos con el caso de logaritmo de x cuadrado. Entonces, yo veo en qué valor de x mi argumento vale 0, que si quieren... Fíjense. Y en ese valor me fijo, ¿sí?, a qué tiende. Por ejemplo, puedo plantear los límites laterales, por izquierda y por derecha. Y de vuelta, fíjense que acá sí, ya esta gráfica no la conocemos, porque no es un logaritmo con un corrimiento. Es una composición del logaritmo de x con x cuadrado. Y entonces acá podemos, sí, usar, digamos, la misma lógica que antes. Yo sé que mi x tiende a 0. Entonces, ¿a qué tiende? Tiende a 0 por derecha. ¿A qué tiende x cuadrado? Tiende a 0 y por positivos o por negativos. Por positivo. Bien. Por positivo porque es un número elevado al cuadrado, siempre da positivo. Entonces, ¿a qué tiende el logaritmo natural de algo que tiende a 0 por los positivos? A menos infinito. Bien, ¿de acuerdo? Pregunten acá, porque esto puede ser un poco rompecoco.
me interesa que se entienda la lógica. Sí, lo entendí, profe. O sea, estaba pensando desde el logaritmo. O Ujú. sea, básicamente tengo que dar vuelta la base y ahí ya me va a estar tendiendo a cero. Va a quedar, qué sé yo, 2,7 sobre infinito, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo así? Si lo planteo como menos infinito. O sea, no importa, estaba pensándolo como un exponente Bueno, sí. Si a vos te hace feliz, está bien. que a mí me sirve. Qué bien. O sea, lo que me interesa es que vean, que entiendan esta lógica, porque de vuelta, esto va a aplicar a un montón de límites, no solo a logaritmos. Como esta lógica de em, que yo sé, tengo esto como dato de la función logaritmo base, que cuando acá se llama x, entonces cuando el argumento tiende a cero por derecha, el resultado me da menos infinito. Entonces acá, más allá de a qué tienda la x y qué tenga en el argumento, si yo llego a la conclusión de que lo que está dentro del logaritmo tiende a cero por derecha, el resultado va a ser menos infinito. Si llego a la conclusión que lo que está dentro del argumento tiende a cero por izquierda, que sería este otro caso, ese límite no va a existir. Entonces ahí nos vamos a apoyar mucho en los resultados de las funciones prototipo. ¿Sí? Como este dato, estos dos límites que están acá a la derecha, que hicimos al principio, medio que ya los tienen que tener así como en la cabeza como un dato más que van a usar. Bien, ¿y qué pasa en este caso? Cuando me Lo acerco mismo, a cero por porque los negativos. están los mismos valores en realidad. O sea, te acercas por valores más chicos, pero bueno, elevado al cuadrado. Exacto, o sea, acuérdense que por un lado, reemplazando vemos a qué tiende, o sea, yo reemplazando x por cero veo que tiende a cero, y después el signo, sí, me da cualquier número negativo al cuadrado me va a dar positivo, o sea que también se va a acercar por los positivos, o sea que también me va a dar menos infinito. Como que en x igual a cero tendría una asíntota vertical, y la gráfica tendría menos infinito de ambos lados, tanto por izquierda como por derecha. Esto lo podrían, si quieren, graficar en GeoGebra y verificarlo. Bien. Bueno, estamos hasta acá con los límites infinitos. De ahí tienen, digamos, de lo que son esto lo había salteado antes, tienen la actividad 21 y la actividad 22 para hacer. La 21, que la pasé, digamos, es bastante introductoria, porque es de graficar las funciones y ver los límites desde lo gráfico. Y tiene la, L y el F para hacer, que de hecho el E y el F fueron los límites con los que estuvimos trabajando antes. Y con el logaritmo natural estuvimos trabajando recién. Así que medio que el 21 no tiene mucho más que hacer. Y del 22, sí. Tiene el A, el C, el E, el F y el G. Para ponerse a buscar asíntotas. Bueno, y ahora entonces vamos a pasar a el 23, que es para trabajar con límites al infinito. Ahí vengo, un segundito, voy al baño. Bueno, hacemos una pausita de 2 minutos también, y ya que cambiemos de tema, ya vengo.
Bueno, acá volví. Bueno, entonces, vamos a trabajar ahora con la otra parte de los límites infinitos y el infinito, que son justamente los límites al infinito. Acá no voy a hacer como tanta introducción, digamos, va a ser como, ya habiendo trabajado con los otros, está por ahí bueno verlos como en comparación, ¿no? Como viendo qué similitudes y diferencias tienen y en qué podemos eso, compararlos y en qué no. Básicamente, los límites infinitos, los que vimos antes, eran límites cuando mi x tendía a un número real y el resultado me daba, ¿sí?, algún tipo de infinito. Ahora la diferencia acá es que en en los límites del infinito, directamente mi variable independiente, en vez de tender a un número real, va a tender a más infinito o a menos infinito. ¿Sí? Vamos a pensar qué pasa con la función, qué comportamiento tiene cuando x crece o decrece sin tope. Les vuelvo a compartir pantalla. Bueno, esto también es bastante, en un punto, para las funciones prototipo, digamos, es algo bastante intuitivo, ¿sí? Ver qué resultado me dan los límites cuando x tiende a más o a menos infinito. Por ejemplo, y esto inicialmente lo vamos a ver mucho desde lo gráfico. Si yo tengo la función x cuadrado menos 1. Primero, ¿cómo va a ser su gráfica? Una parábola bajada a una unidad. Bien, va a ser una parábola. La función x cuadrado, prototipo, y que si restamos 1, la vamos a desplazar una unidad hacia abajo. Bien, ¿qué pasa con los límites? O sea, la pregunta sería, ¿qué pasa cuando por ejemplo, cuando x tiende a más infinito? Cuando tomo valores muy grandes de x. ¿Qué comportamiento tienen las imágenes? Y Tienden a más infinito. también tienden a infinito. Sí. Tienden a más infinito y cuando las x tienden a menos infinito, veo que las imágenes también. ¿Sí? Como que puedo hacer rápidamente esa evaluación gráfica y ver qué tanto mi límite cuando x tiende a más infinito como cuando x tiende a menos infinito me da más infinito. En ambos casos. Bien, y por ejemplo con la función e a la x, que es otra función prototipo, ¿qué pasa con cada uno de los límites? Cuando x tiende a más infinito, las imágenes crecen sin tope, y cuando x tiende a menos infinito, Tiende a cero. bien, cuando x tiende a menos infinito, las imágenes tienden a cero. ¿Sí? Eso lo podemos ver también gráficamente. Bueno, y fíjense que, o sea, acá está la otra gráfica. Entonces, si pongo acá cuánto vale cada uno de los límites, cuando x tiende a más infinito, las imágenes tienden a más infinito. Bien. Y cuando x tiende a menos infinito, las imágenes tienden a cero. Bueno. Y ahora, fíjense que de estas dos funciones hay una, la exponencial, que tiene una asíntota horizontal. Y tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Y básicamente, así como los límites infinitos se relacionan con las asíntotas verticales, los límites al infinito se relacionan con las asíntotas horizontales.
¿Y qué tiene que pasar en cuanto al límite para que exista una asíntota horizontal? Fíjense qué es lo que pasa con este límite cuando x tiende a menos infinito, que no pasa con ninguno de los otros tres límites, porque básicamente los otros me dan... Nada, los otros no tengo asíntotas horizontales en la cuadrática, ni tampoco tengo una asíntota horizontal en la exponencial para x muy grandes. ¿Pueden relacionar eso? O sea, el hecho de tener una asíntota horizontal. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Qué relación hay entre la asíntota horizontal, en este caso la exponencial, y el resultado del límite? ¿Por qué tengo una asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito? Por la ley de la función en sí. Ajá, sí, por un lado. O sea, eso sí, yo desde la función puedo graficar y desde ahí vi los límites, pero, digamos, pensemos un poco, ¿por qué tengo una asíntota horizontal? ¿Qué es lo que pasa con las imágenes de la función cuando mi x tiende a menos infinito? Van a cero. Claro, o sea, las imágenes cuando mi x tiende a menos infinito, las imágenes de la función se acercan cada vez más a cero, y entonces por eso tengo la asíntota horizontal, y por eso, digamos, este límite me da cero en este caso. Pero fíjense que para yo tener una asíntota horizontal, necesito eso, que cuando mis x, en este caso, se hacen muy negativas, el límite me dé un número. Ah, tiene que ser finito. Exacto, tiene que ser finito, tiene que ser un número real. Ujú. Si ese límite no existe, o me da, como en estos casos, más infinito o menos infinito, ahí no tengo asíntotas. Que es lo que pasa con muchas funciones, porque no todas las funciones tienen asíntotas horizontales. ¿Sí? Por ejemplo, en la exponencial, cuando x tiende a más infinito, como las imágenes crecen sin tope, no tienden a un valor como para que yo tenga una asíntota horizontal. En cambio, cuando x tiende a menos infinito, sí. Bien. Y entonces de ahí surge, o de ahí podemos, no es que de ahí surge, sino que la definición de asíntota horizontal es básicamente esta. O sea, antes de verla la podemos pensar. Yo necesito para tener una asíntota horizontal que mi límite cuando x tiende a más infinito o cuando x tiende a menos infinito me dé un número real. ¿Sí? Y entonces esa es la definición de asíntota. Uy, acá dice asíntota vertical. Copy-paste. Entonces, si el límite cuando x tiende a más infinito de una función me da un número k, o el límite cuando x tiende a menos infinito me da un número k, entonces y igual a k es asíntota horizontal de la gráfica de la función. Bueno, pregunta para pensar un poco, no tanto. ¿Cuántas asíntotas horizontales puede tener la gráfica de una función? Como máximo. Una. Una. Ujú. O sea, una, por ejemplo, sí, las exponenciales tienen una, las homográficas tienen una. Hasta ahora todas las que vimos tenían una, como mucho. Pero si pensamos en la definición, pues fíjense, acá tengo un O. O sea, yo no necesito que ambos límites me den K para que sea una asíntota horizontal. Ya con que uno solo me dé, va a ser asíntota horizontal. Entonces, fíjense, voy a hacer un dibujo con este mouse que me sale horrible, pero sepan entender. A ver, supónganse que yo tuviera una función así y que cuando mi x tiende a menos infinito, mis imágenes tienden al valor de esta asíntota.
O sea, ahí mi límite cuando x tiende a menos infinito me va a dar un número real y voy a tener una asíntota horizontal. Ahora, cuando mi x tiende a más infinito, podría tender a otro valor y también tendría otra asíntota horizontal. Entonces, podría ser, por ejemplo, así. Claro, serían dos entonces, como mucho. O sea, no sé, claro, esta no sería la gráfica de ninguna de las funciones básicas que vimos hasta ahora, pero podría ser una función que tenga esta gráfica o podría ser incluso una función definida por tramos y tendría, en este caso, dos asíntotas horizontales. Pero es como la cantidad máxima, no puedo tener más. O sea, sería el caso de que los dos límites me den números y me den números distintos. Pero yo no tengo un tercer límite que plantear que me dé como una tercera asíntota horizontal. Y otra cosa, ya que estamos, que suele generar confusión. Tenemos mucho de geometría, digamos, o de la secundaria también, el concepto de que una asíntota no se puede, digamos, como tocar, no se puede cortar. Como que si esta recta es una asíntota, listo, esta gráfica nunca puede tocar a esta recta. Ahora, ahora que vemos la definición formal de asíntota, teniendo en cuenta límites, lo que ustedes necesitan es que se cumpla la definición. Y ya. Entonces, por ejemplo, si mi x, cuando mi x tiende a menos infinito, mis imágenes tienden a un valor k, esto va a ser una asíntota horizontal. Ahora, en el resto de la gráfica, puede pasar cualquier cosa, digamos. Yo acá podría tener, no sé, graficar una función periódica y podría cortar a la asíntota en infinitos puntos, ¿sí? Y eso no haría que deje de ser asíntota horizontal. Porque lo que me interesa es que cuando mis x tienden a menos infinito, tengo este comportamiento. Sí, eso lo aclaro porque muchas veces aparece la confusión de decir que, no, no es asíntota porque acá la gráfica corta a la recta. Pero no importa, o sea, acá yo estoy analizando únicamente qué pasa para los menos infinitos y ahí sí tengo una asíntota, entonces ya puedo decir que esto va a ser una asíntota horizontal de la gráfica de la función, independientemente de que pase para el otro lado. Mhm. Bueno, bien. Vamos con el 24. El 24 es muy similar al 22, ¿sí? En cuanto a también que les da la definición de asíntota horizontal, que es la que vimos antes, y les piden que den si existen las ecuaciones de las asíntotas horizontales. Bien, fíjense que si ustedes tienen que buscar asíntotas horizontales, yo acá lo que escribí fue plantear estos dos límites. El límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. La función es 1 sobre x menos 2 más 2. Entonces, vean que a diferencia de las asíntotas verticales, si yo tengo que buscar asíntotas horizontales, como que la primera parte es bastante directa, o sea, siempre voy a tener que plantear estos dos límites. No tengo otro límite posible, no es que tengo que ponerme a buscar dónde podría estar. Como que si hay asíntotas horizontales, las voy a encontrar resolviendo estos límites. A más infinito y a menos infinito. ¿Qué necesitamos para tener asíntotas horizontales? Que el resultado de los límites, o de alguno de los límites, me dé un número. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Pensémoslo, vayamos pensándolo como también relativamente de manera
intuitiva. A ver, sí. Fíjense, cuando empiezan a aparecer los límites al infinito, es como que lo que cambia también es que yo acá debería reemplazar la x por más infinito. Y eso es algo que no lo podemos hacer como hacíamos antes. Que decíamos, bueno, reemplazo la x por el número y calculo y veo si me da un número o si es una indeterminación. Como que acá ya de entrada, por lo que voy a reemplazar no es un número, es una tendencia. Entonces, lo que conviene siempre en estos casos es ir pensando, partir de la x que tiende a más infinito e ir viendo qué es lo que pasa. Entonces, acá la x me aparece acá nada más. Entonces, x tiende a más infinito. ¿Qué va a pasar cuando le reste 2? ¿A qué va a tender x menos 2? Y esto es bastante intuitivo. O sea, digo, podemos ver todas las propiedades que necesitamos para esto, pero en realidad son todas intuitivas. Como si x tiende a más infinito, que también lo podemos escribir así, ir escribiendo como paso por paso. X tiende a más infinito, que ese es como el dato del que parto. Entonces, ¿qué pasa cuando tiende x menos 2? Sigue tendiendo a más infinito. Bien, sigue tendiendo a más infinito. Le reste o le sume un número, sea un número grande, un número chico, como que no me va a modificar la tendencia que tenga. Es como matar a Goliat con un escarbadiente. Pues, puede ser, sí. Solamente que, O intentar. sí, en realidad debería ser como ni siquiera, porque un Goliath Sí, es finito. es algo grande, pero como que Claro. con muchos escarbadientes lo podés matar. Acá es como que no te importa que estés haciendo x menos 2 o x menos 10.000 millones. Como que sigue teniendo más infinito. Bien, ahora, x menos 2 ya tiende a más infinito. ¿A qué tiende? O sea, si hago 1 dividido, piénsenlo así, ¿no? 1 dividido en un número muy grande. A 0. Bien, a 0. ¿Sí? Así como 1 dividido en un número muy chico tiende a algún tipo de infinito, 1 dividido en un número muy grande va a tender a 0. Bien, y ahí, bueno, acá ya no hay x, entonces como que yo esto lo podría pensar como, bueno, el límite cuando x tiende a más infinito de esto me da 0, más 2 me va a dar 2. ¿Sí? Como que ya en la fracción, que es donde estaba el problema, donde me aparecía la x, eso ya me da que tiende a 0, entonces ahí directamente esto me da 0 más 2, 2. Y entonces, ya con esto, ya con este resultado, yo ya puedo indicar que... ¿Qué puedo indicar? ¿Cómo lo escribirían? Respecto a la gráfica de la función y a las asíntotas. Que el 2 es que la asíntota vertical es igual a 2. Perfecto. La asíntota vertical... horizontal, perdón. La asíntota horizontal sería. Acuérdense siempre esto, de poner esto. O sea, no. Ah, y la vertical era A sobre C. Y sería 2, ¿Qué cosa? La la horizontal. asíntota vertical. Sí, o sea, ojo con eso, ojo con varias cosas. En realidad, acá, o sea, esta función así como está expresada, no es una homográfica, o sea, es una homográfica, pero no está en la forma A por X más B sobre C por X más D. Como que sería, esta parte está en esa forma y tiene un corrimiento. Sí, sí, hacia arriba. Por eso tenés
Sí. la asíntota horizontal. Ujú. Digo, en el sentido de tener cuidado, digamos, de dónde ven las asíntotas. O sea, de usar las fórmulas de las asíntotas en esta forma, como que si las usan para esta parte, y después tienen en cuenta el Claro, corrimiento. claro. Ahora, el límite que planteamos acá, directamente, ya es el límite aplicado a toda la función y me dice, bueno, esta función tiene una asíntota horizontal en i igual a 2, que en este caso la puedo pensar como una homográfica, o sea, esta parte sería una homográfica con asíntota horizontal i igual a 0, que al subir las 2 unidades me queda i igual a 2. Pero de repente esta forma, digamos, plantear este límite me sirve también para funciones en las que la asíntota sea desconocida, en la que realmente no tenga otra manera de saber si tengo o no tengo asíntota y cuánto vale. Y en ese caso, ¿cómo sacarías la asíntota vertical? Como dijeron recién, o sea, acá te queda en x igual a 2, tenés una homográfica, x igual a 2 va a ser la asíntota vertical, digamos, si esta fuera tu función, y después este más 2 lo único que hace es subirla. Entonces la asíntota vertical no cambia. Ah, Porque claro, claro, sí, de sí. subirla solo cambia de horizontal. Bueno, ¿y qué pasa con el otro límite? Fíjense, si hacemos el mismo análisis. Acá no. En este caso ahora x tendería a menos infinito, x menos 2, si a menos infinito de resto, sea un número muy negativo de resto 2, me va a seguir quedando la misma tendencia. Y que me da 1 dividido un número muy negativo. Negativo. O sea, 0, pero sí. Ujú. Exacto, también tiende a 0. O sea, yo divido un número, sin importar su signo, sobre un número muy positivo o muy negativo, mientras los de abajo tienda a algún tipo de infinito, esto va a tender a 0. Podrá tender a 0 por los positivos o por los negativos, pero en este caso, para lo que yo estoy queriendo calcular, no me cambia. Porque, digamos, una vez que yo veo que 1 sobre x más 2 tiende a 0, no importa si es 0 por los positivos o 0 por los negativos. El resultado de este límite va a seguir siendo 2. ¿Sí? El tema, digamos, de ver el signo del 0, de si es 0 positivo o 0 Sí, acá ya negativo, no. lo haremos cuando lo necesitemos para algo. Si no, Ajá. no. Sí, no sirve mucho acá. No, acá no nos cambia. Y bueno, acá también vemos, digamos, tenemos, o sea, que podemos ver acá, nos da información más de la gráfica. Allá, digamos, ya con el primer límite ya sabíamos que i igual a 2 es una asíntota horizontal. Acá que también nos da 2, quiere decir que hacia ambos lados de las x, las imágenes van a tender a 2, y esa asíntota, digamos, mi gráfica va a quedar asintótica esa recta hacia ambos lados. Pero, como los dos me dieron 2, no voy a tener una asíntota más. Va a ser la misma. Y va a ser la única que tengo. Bueno, y yo acá les agregué otro caso, que es donde me resulta, a ver, tan, tan. Bien, también le puse un extra en el 24, porque es por ahí, digamos, un caso donde, sí, donde, donde los límites del infinito son bastante útiles, que es por ahí para trabajar con exponenciales. Fíjense, si yo pienso en la función e a la x sola, si yo quisiera después graficar esta función, tendría como varias transformaciones a tener en cuenta.
¿sí? Por un lado, así como modo de repaso. Este menos 3 que multiplica, multiplica la X, me reflejaría la gráfica respecto al eje Y, y ese 3 por el menos, y el 3 ¿cómo se dice? Me comprimiría la gráfica respecto al eje X. Este 4 alargaría verticalmente la gráfica respecto al eje Y, y este menos 2 bajaría toda la gráfica 2 unidades. Así lo veníamos pensando en... sí, cuando vimos la exponencial. Ahora, pensemos qué pasa con los límites, porque en definitiva, una de las cosas más importantes para graficar una exponencial es la asíntota horizontal. Entonces, veamos qué pasa con los límites horizontales. Fíjense también que ya podríamos hasta asegurar, si lo piensan un poco, o sea, esto va a ser una exponencial con todos los corrimientos que quieran, pero medio que sí o sí, si sigue teniendo una forma exponencial, voy a tener un límite que me dé un número y que sea mi asíntota, y el otro límite que me dé algún tipo de infinito. Eso medio que ya lo podríamos también como saber de entrada. Vamos a ver entonces cuál es cuál. Bien, entonces acá podemos hacer lo mismo. Pensar, cuando x tiende a más infinito, e ir viendo qué va pasando. Entonces mi x aparece acá nada más. Es la única x que tengo que ver. ¿Qué es lo primero que le hacemos a la x? En la expresión, para ir viendo qué va pasando acá. La reemplazó por un número grande. Ujú. Sí, pero digamos, como para ir haciendo, para llegar finalmente a ver cuál es el resultado del límite, como empezamos, digamos, por la x, viendo que tiende a más infinito, y así como antes habíamos hecho esto, de que vimos, bueno, x tiende a más infinito. ¿A qué tiende x menos 2? Le Después a qué ponemos un tiende 1 sobre x menos 2. Como ir haciendo ese análisis. Entonces, si acá x tiende a más infinito, lo siguiente sería ver, o sea, lo primero que le hago a la x en la expresión es multiplicarla por menos 3. Entonces acá habría que ver a qué tiende. Tendría 0, ¿no? O sea, eso, e elevado a la menos 3x. Ok, sí, pero vamos por partes. Pero sí, o sea, más que nada quiero ir paso por... Después lo pueden hacer todo en un solo paso o hasta mentalmente, pero quiero ir como paso por paso también para ver las propiedades que vamos aplicando, que no las vimos a las propiedades como formalmente, estas son las propiedades, pero de vuelta, porque son relativamente intuitivas, pero quiero que las veamos todas. Si x tiene un número muy grande, cuando lo multiplico por un número positivo, sí, no importa cuánto valga este número, pero si es positivo, el resultado va a seguir siendo un número muy grande. Esa tendencia no me va a cambiar. ¿Sí? Entonces, si x tiende a más infinito, 3x va a seguir tendiendo a más infinito. Esa tendencia no me cambia. Juanpi, ¿por qué el 3? Porque esta x está multiplicada por menos 3. Sí, Entonces, ¿por qué se cambia el signo? No, estoy yendo como paso por paso. Bueno. Les repito, después ustedes cuando lo hagan lo pueden hacer en un solo paso si quieren. Listo. Como que, más que nada porque esto es, digamos, lo que vale siempre. Como que, por más compleja que sea su expresión, lo que tienen que tratar de hacer es ir paso por paso para ir viendo cómo se modifica esta tendencia. Y entonces,
Nada, acá era para mostrarles que multiplicar por un número positivo no me cambia la tendencia. Y ahora multiplico por un menos a esa expresión, me cambia el signo. O sea que multiplicar por un número negativo, que directamente este paso lo podríamos haber salteado, ¿no? Entonces menos 3x va a tender a menos infinito. Y ahora, acá aparece lo mismo que charlamos antes con el logaritmo y que es una de las cosas que más quiero que se lleven de la clase de hoy. Si se llevan todo, mejor. Ya sé que el exponente del e a la x, no, perdón, el exponente de la exponencial, que es menos 3x, tiende a menos infinito. Entonces, me pregunto o pienso, ¿qué pasa cuando mi exponente tiende a menos infinito? ¿A qué tiende e elevado a un número muy negativo? Y ahí pueden pensar en la gráfica de e a la x y qué pasa cuando las x se hacen muy negativas. Y entonces lo que me interesa acá es eso, que como el exponente tiende a menos infinito, entonces e elevado a un número negativo, pienso que tiende, y veo que tiende a 0. No le había puesto la gráfica. Pero, a ver. Sí que si yo veía en la gráfica de e a la x, veía que cuando x tendía a menos infinito, el límite daba 0, que era esto. Bueno, ahora lo que tengo es en el medio de la expresión que mi exponente de e a la x, todo el exponente tiende a menos infinito. O sea, es como que ahora mi x es menos 3x y todo el exponente tiende a menos infinito, entonces ese resultado da 0. Bueno, entonces ya si esto tiende a 0, ya me saqué, digamos, el infinito de encima. Directamente, ahora sí, esto me da 4 por 0, lo puedo ya reemplazar. 4 por 0, 0, menos 2, menos 2. ¿Sí? Ok. Y en la otra eh, tendería a más infinito el y a la menos 3x. Veremos. A Ok. ver. Entonces el otro, en el segundo caso, tengo que mi x tiende a menos infinito. Entonces, haciendo el mismo análisis, este paso, lo podríamos saltear. Vamos para acá. Entonces, x tiende a menos infinito. Menos 3x, o sea, todo el exponente. Me va a cambiar el signo y ahora me va a dar más infinito. Entonces, de vuelta, pensando en que en el comportamiento de la exponencial, cuando hago e elevado, voy a marcar esto en color como me importa, así como antes me importaba qué pasaba con el argumento del logaritmo, ahora lo que me importa es ver qué pasa con todo el exponente de la exponencial. Entonces, cuando hago e elevado a algo que tiende a más infinito, algo muy grande, toda la expresión tiende a más infinito. Ahora, si se fijan, en el caso anterior, digamos, llegamos hasta ahí porque ya e a la menos 3x tendía a 0, tenía un número, y como que, nada, reemplacé todo esto por 0 y me dio 4 por 0 menos 2, menos 2. Ahora, acá me sigue dando un tipo de infinito, entonces como que voy a seguir con este análisis. Lo siguiente que le hago a la expresión, a e a la menos 3x, es multiplicarla por 4.
Entonces, estoy multiplicando por un número positivo. Me sigue quedando acá entonces positivo. Más infinito. Y ahora esta expresión le resto 2 y nada, la tendencia, sumarlo o restar un número nunca me va a cambiar la tendencia de más o menos infinito. Entonces me sigue quedando más infinito. Por lo tanto, este límite, o sea, el límite de la función, que ya acá armamos la función completa, me da más infinito. Bueno, y fíjense que esta exponencial que habíamos dicho que la podíamos así como pensar con todos los corrimientos y demás, un poco con estos dos límites, como que ya tenemos toda la información realmente útil de la exponencial, porque tendría, ahora lo hacemos en GeoGebra, pero para que vean lo siguiente. Cuando x tiende a más infinito hacia la derecha, me da menos 2. O sea que en menos 2 tengo, en y igual a menos 2, voy a tener la asíntota horizontal. La otra información que necesitaría importante es si mi función va a ser así, bueno, sí, sin tocarme la asíntota, preferentemente. Pero la otra información que necesito es saber si mi función va a ser decreciente, y va a ser así, o si va a ser creciente, y va a ser así, ¿no? Después de aplicar todas las transformaciones. ¿Cómo podemos saber eso? Mirando los límites, ¿no? O sea, por a más infinito y hacia menos infinito. Por ejemplo, hacia menos infinito tendría a más infinito. Claro, o sea, con los dos límites. Entonces, a más infinito tendría a menos 2. Entonces sería como esa asíntota. Ujú. Exacto, o sea, con más infinito teniendo menos 2, como tengo estas dos posibilidades, que son las dos posibilidades, obviamente después tengo detalles, ¿no? De la curvatura de la gráfica, cosas, pero como así, para hacer un bosquejo, la asíntota ya la tengo y tengo estas dos opciones. Pero ya con el otro límite que me dio más infinito, si yo sé que cuando mis x se hacen muy negativas, mis imágenes tienden a más infinito, necesariamente la forma de la exponencial va a ser esta. ¿Sí? Y que es a lo mismo que llegarían si van pensando e a la x y aplicándole todos los corrimientos. Sí, pero entonces asíntota horizontal en y igual a menos 2 y una función decreciente. Y eso lo pudimos ver planteando, ¿sí?, estos dos límites al infinito. Bueno, dentro de lo que es límites al infinito, hay una partecita como más concreta, digamos, o más específica que tiene que ver con límites al infinito de polinomios y de cocientes de polinomios, que son las actividades 25 y 27. Esto lo terminamos de ver el viernes y arrancamos con continuidad también. Bueno, ¿alguna duda?